Hola a todos, me llamo Olivia y voy a hacer este breve vídeo para hablar de un tema bastante recurrente, es decir, la cistitis poscoital. Muchas veces hablo con personas que nos cuentan, sobre todo chicas, que padecen de episodios de cistitis relacionadas con el coito. Dicen, yo lo hago todo correctamente bien, como bien, me trato bien a lo largo del día, procuro orinar antes y después del coito, mantengo una higiene íntima adecuada, tomo de manosa, entonces, ¿por qué me sigue dando la cistitis? Vamos a intentar dar algunas pistas a ver si pueden ser de utilidad para alguien. La cistitis en sí es una patología multifactorial y también la cistitis poscoital es una patología multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que tenemos que hacer es investigar, intentar identificar cuáles son las causas, los factores de riesgo, mejor dichos, por ejemplo, los factores predisponentes y precipitantes de nuestra cistitis, de nuestros episodios agudos. En el caso de la cistitis poscoital, obviamente el factor de riesgo es el coito, pero el coito puede ser simplemente uno de los tantos factores de riesgo. Es decir, pongamos un ejemplo. Hay personas que si no mantienen relaciones sexuales no tienen episodios de cistitis y esto es un tema. Por el otro lado, hay personas que dicen, yo a diario noto algunas molestias como algo fastidioso, doloroso, un dolor algo sordo y luego, claro, explota en plan la bomba cuando mantengo relaciones sexuales. En estos casos, obviamente, dando un paso atrás, siempre hay que identificar exactamente cuál es la tipología de cistitis de la cual estamos hablando. Es decir, tengo un episodio de cistitis, realizo una prueba de orina, un cultivo de orina y resulta una presencia bacteriana, entonces tengo una cistitis con presencia de bacterias o tengo una cistitis más bien inflamatoria. Ojo, las dos cosas pueden obviamente coexistir, es decir, una cistitis inflamatoria sin presencia bacteriana. Esto, para empezar, es fundamental para determinar de cuál tipología de cistitis estamos hablando. Luego pondré en marcha todas las investigaciones y todas las medidas para intentar manejar la situación de la forma más completa, coherente y efectiva posible. Por un lado, si la cistitis es inflamatoria, se pondrán en marcha todas las medidas, obviamente, para prevenir posibles infecciones por bacterias, pero intentaremos calmar las mucosas vaginales, usar correctamente un lubricante antes y durante el coito. Vamos, la atención sería más para calmar, digamos, el fuego y todo lo que está relacionado con el bienestar de las mucosas vaginales y de este y vamos, protegerlas de esta irritación también mecánica. Por el otro lado, si estamos frente a una cistitis con presencia de bacteria, se pondrán en marcha medidas parecidas, pero vamos, ligeramente más extendidas. Es decir, el cultivo de orina ha revelado la presencia de bacterias. Bien, haré todo lo que está en mis manos para manejar la presencia de bacterias dentro de mi vejiga, por ejemplo, con la D-manosa. Sabemos que la D-manosa es un azúcar aliado en caso de cistitis, un azúcar no asimilable por nuestro organismo, que digamos se pega a las patas que la mayoría de las bacterias que causan la cistitis tienen, para luego poderlas eliminar de forma natural con el flujo urinario. Entonces, intentaremos eliminar la carga bacteriana con la D-manosa, por ejemplo, y prevenir futuras infecciones siempre con la D-manosa.
Intentaremos también ir un poco más profundamente a trabajar lo que pueden ser las causas, una de las tantas causas de la recurrencia, es decir, los famosos biofilms bacterianos. Por ejemplo, con una asociación siempre de manosa, pero en este caso con lactoferrina y N-acetilcisteína, un mucolítico capaz de disgregar esa tipología de biofilms vesicales, lamentablemente no disgregables y no alcanzables por nuestras defensas inmunitarias ni tampoco por los antibióticos. Pondremos en marcha también todo lo que es un protocolo dedicado exclusivamente al momento del coito. Un lubricante para las relaciones, esto aplica también en caso de inflamación. Una toma de manosa, mejor sería si sublingual, sin necesidad de agua, para que su acción pueda ser lo más rápida posible, los 30 minutos después del coito. Obviamente todo esto tiene que digamos, formar parte de un abordaje más amplio, sin olvidar una hidratación cotidiana, adecuada, micciones fisiológicas tranquilas, regulares, sin aguantar la orina, una alimentación cuanto más alcalina, limitando, por ejemplo, todos los alimentos y las bebidas que son, digamos, que aumentarían la inflamación, aumentaría entonces esta sensación de ardor, escozor y de fuego que muchas veces notamos y que se relaciona obviamente con la cistitis. También pondremos en marcha lo de orinar antes y después del coito, las manos y, por ejemplo, el pene del partner en caso de relación heterosexual tendrá que estar perfectamente limpio, como las sábanas, las toallas que se usan, y nos podremos dedicar también una atención especial, por ejemplo, a calmar las mucosas vaginales justo después del coito, con una crema hidratante, con una crema calmante, para, vamos, limitar también los daños, digamos, debidos a esta irritación. Para resumir, muchas cosas, muchísimas, que nos confunden mucho. Primero, es importante identificar, ¿estamos hablando de una cistitis con o sin bacterias? Luego, la cistitis me da únicamente si mantengo relaciones sexuales. Si fuese así, fácil, ponemos en marcha, bueno, fácil, ponemos en marcha todo el protocolo para gestionar a lo mejor el coito. Es decir, asegurarnos, como acabamos de decir, que el ambiente externo sea limpio, las manos sean limpias, eventuales juegos sexuales, el pene de la pareja sexual, las manos y tal, estén limpias, orinar antes y después del coito, usar un buen lubricante, mejor sin condemanosa, para intentar interceptar eventuales bacterias que podrían entrar en contacto con el ambiente vulvovaginal, y tomarse un gramo de demanosa, mejor si oro soluble, con acción rápida, los 30 minutos después del coito, orinando después de una hora, para eliminar las bacterias que con sus patitas que acabamos de comentar se habrán pegado a la misma demanosa. ¿Cuál sería la criticidad en el caso en que la cistitis, lo que hemos dicho al principio de este breve vídeo, no se relacionara únicamente con el coito, sino que es un malestar diario, cotidiano, que nos acompaña, que luego explota en plan bomba frente a una relación sexual? En un caso como esto, obviamente en el momento del coito seguiremos el mismo protocolo de higiene, del ambiente exterior, de las manos, del pene, del partner, orinar antes, después, etcétera. El uso de lubricante, la toma de manos oro soluble los 30 minutos después del coito, pero iremos a añadir una investigación adicional. Es decir, ¿por qué tengo cistitis? ¿De dónde llegan las bacterias, en el caso de que fuese una cistitis bacteriana, a mi vejiga? Es decir, ¿por dónde entran? Las teorías, digamos, este va a ser un muy breve vídeo, digamos, de sobrevivencia para un poco provocar una reacción en el sentido de preguntas y tal, para intentar investigar cada uno de nosotros cuáles podrían ser nuestros factores de riesgo, porque ojo, la cistitis sí que tiene patrones comunes
Muchas veces cuando hablamos entre nosotras, digamos que las molestias, la sintomatología y tal, digamos, nos acumulan a muchas más personas, pero la cistitis también tiene un carácter extremadamente, un matiz muy personal. Entonces, investigar por dónde entran las bacterias, establecer y, digamos, excluir que éstas puedan estar relacionadas con un tema de autocontaminación. Es decir, tengo unos trastornos intestinales o tengo un tránsito intestinal lento, demasiado acelerado, diarrea, gases, mucha inflamación, todo lo que se relaciona con los trastornos a nivel gastrointestinal. Entonces, en este caso, lo que será fundamental será evitar que estas bacterias, gracias a la debilidad, que sea una disbiosis, entonces un desequilibrio intestinal, o que sea un hacerse, digamos, entre comillas, más flojas de la pared que separa la vejiga del intestino, puedan migrar desde el intestino a la vejiga, entonces autocontaminándonos, perdón, a diario. Entonces, mantener un tránsito intestinal correcto. En el caso de que hubiese sintomatología importante, investigar cuál podría ser la causa. Hoy en día se habla mucho de síndrome del intestino irritable, de SIBO. Sabemos que obviamente la relación entre el intestino y la cistitis es muy fuerte. Por esto os invito cuidadosamente en pensar esto si puede aplicar o no aplicar a vuestra situación específica. Una vez excluido que, digamos, nuestra cistitis pueda estar relacionada con un tema más bien intestinal, pasaremos a revisar obviamente también digamos, nuestro ambiente vulvovaginal. Es decir, durante el coito, obviamente, digamos, nuestro ambiente vulvovaginal entra en contacto con varias cosas. El ambiente externo, obviamente en primis, el pene de la pareja sexual o juegos sexuales, pero en el caso del pene de la pareja sexual, llevar a cabo todas las pruebas médicas con apoyo obviamente de un profesional de salud para llegar a excluir que se podría tratar de digamos, de un efecto ping-pong donde cada vez que mantenemos una relación sexual, el partner podría, entre comillas, pasarnos la infección y nosotros otra vez la pasaríamos a él. Obviamente la cistitis no es una enfermedad de transmisión sexual, pero sí las bacterias se pueden transmitir gracias y debido a las relaciones sexuales. Entonces, excluir una infección del varón asintomática, oculta, silenciosa con una prueba de orina, un cultivo de líquido seminal y también un exudado uretral. En este caso ya se excluiría, por ejemplo, otro factor muy importante. Otra cosa muy importante a establecer es si nuestro ambiente vulvovaginal está correctamente, digamos, protegido en salud. Es decir, ¿quién nos defiende? Nuestra primera línea de defensa, en el caso de las mujeres, del ambiente vulvovaginal, contra, digamos, frente al ambiente externo, son los lactobacilos, los soldados buenos que mantienen nuestra flora fisiológica, la flora de Döderlein, en salud, receptiva, capaz de protegernos. En caso de disbiosis, debido a varias razones, entre las cuales, por ejemplo, una ingesta repetida o masiva, intensa de antibióticos, se podría haber creado este desequilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Si las defensas están ya funcionando, digamos, no muy bien para protegernos, en el caso de coito será más fácil que las bacterias puedan entrar al ambiente vulvovaginal. Luego, gracias a los movimientos del coito, esas bacterias podrían ser empujadas hasta el fondo de la vagina, donde la pared que separa la vagina de la vejiga se hace más delgada, entonces llegar con más facilidad por ascenso a la vejiga, pero sobre todo cuando hablamos de cistitis por ascenso, hablamos de un contacto de bacterias que
también gracias al pene, podrían llegar en contacto con nuestro meato urinario. Entonces, a través de la uretra, subir y llegar desde la vagina a la vejiga. Esto también es muy importante. Entonces, para resumir, descartar sea cual sea la causa de fragilidad. En todo esto, nuestro amigo el azúcar maravilloso del que tanto se habla, la de manosa, obviamente es un aliado muy importante, pero obviamente no es una varita mágica. Se puede llegar a entender, yo siempre hago este ejemplo, imaginémonos una casa. Nosotros queremos vivir en nuestra casa, de noche cerramos la puerta para que no entren desconocidos o ladrones a robarnos y tal. Estos ladrones serían en este caso las bacterias patógenas. Si yo la puerta de mi casa la dejo permanentemente abierta, sea que sea un intestino un poco debilitado, sea que sea un ambiente vulvovaginal un poco desprotegido, será más fácil para las bacterias alcanzar la vejiga, adherirse a la mucosa vesical, el urotelio y así desencadenar un episodio agudo de cistitis, un episodio de cistitis. Entonces lo que tenemos que hacer es cerrar bien la puerta. Una vez cerrada bien la puerta y manejado cada factor de riesgo, será importante la acción de la demanosa que intentará eliminar y sacar afuera, digamos, estos enemigos que nos causan tantas molestias. Eso es muy importante entenderlo, porque muchas veces recibo mensajes, correos o hablo con personas que me dicen, yo lo estoy haciendo todo completamente bien y por supuesto faltaría más, es así, pero la de manosa no me funciona. O porque si tomo de manosa después del coito sigo teniendo molestias. Las preguntas que me tengo que hacer es, ¿lo he descartado todo a pesar de que lo esté haciendo todo perfectamente bien? ¿Conozco mi ambiente vulvovaginal? ¿Conozco mi tránsito intestinal? ¿Cómo es mi dieta? ¿Cómo son las micciones que hago? ¿Cómo es mi rutina? ¿Cómo es mi vida? Es decir, ¿conozco realmente los matices de mi cistitis? Os dejo este vídeo con la posibilidad de dejar algunas preguntas o comentarios aquí abajo porque considero que es un tema muy importante. Lamentablemente sigue siendo bastante tabú porque todo lo que se relaciona con la sexualidad y con la intimidad de la persona sigue siendo a veces, ¿no? Un poco dejado al margen, dejado de lado. Pero es muy importante. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta dentro de mis posibilidades, por favor escribirme y encantada de hablarlo. Un beso muy grande.